Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a compartir el tema, la ayuda mutua, pero haciendo énfasis en lo que realmente es, no en el concepto que a veces ya lo tenemos presente, que somos un movimiento de espiritualidad conyugal y ayuda mutua, sino yéndonos a lo más profundo, que es la expresión concreta del amor fraterno. Entonces, para esto vamos a poner una pequeña introducción en la cual vamos a hablar para podernos ubicar un poco. Sobre la mística de nuestro movimiento. La mística en el diccionario nos dice que es todo aquello que nos conecta, que nos une a esa entidad superior. En nuestro caso, nosotros como católicos, como cristianos, es Dios, todo aquello que nos da una comunión con Dios en nuestra vida diaria. Es así que nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y como la mística, estamos reunidos en nombre de Cristo. Tenemos el testimonio de nuestra vida diaria, parte de la mística en los equipos, cada uno como matrimonio, y la ayuda mutua. Y hoy nos vamos a centrar en la ayuda mutua. La ayuda mutua no es otra cosa que poner en práctica el mandamiento nuevo que nos dio el Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahorita, para traer el padre Enrique Farel, él nos dijo, nos dio esta pregunta, ¿no? ¿No es una ilusión pretender ayudar a los amigos a mantener su vida espiritual si no se les ayuda previamente a superar sus preocupaciones y dificultades? Y acá nos queríamos detener todos un momentito, queríamos que se detengan justamente a pensar esta pregunta, ¿no? Porque siempre es más fácil adelantarnos a dar opinión, adelantarnos a muchas suposiciones que puedan estar pasando, pero no sabemos lo que cargamos cada uno. Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que carga el esposo o la esposa dentro del matrimonio. Imagínense, menos podemos saber, porque no somos adivinos, con todas las preocupaciones y dificultades que vienen con nuestros hermanos del equipo y de los diferentes equipos y que hay en los movimientos, ¿no? Y ahora hablando acerca de la práctica de la ayuda mutua, ¿no? La ayuda mutua puede ser material y moral. Material porque compartimos un poco a suplir nuestras necesidades y moral, apoyar y animar y fortalecer al prójimo en ese momento que se realiza. ¿Sí? ¿Por qué nos enfocamos acá? Porque como nos dice en la carta de los Gálatas, es más fácil llevar las cargas unos de otros que cargarle todo a uno solo, ¿no? Igual que en el matrimonio, es más fácil que los problemas se resuelvan entre los dos, a que solo uno, el esposo o la esposa, cargue todo, toda la carga del matrimonio. Igual sucede en los equipos, ¿no? A veces nos olvidamos del sentido de corresponsabilidad en el equipo y pensamos que solo el matrimonio responsable tiene que hacer todo y cargarle todo y nosotros solamente nos sentamos a observar. Entonces, no somos meros observadores ni en los equipos ni en el matrimonio. Es así que la ayuda mutua, y ahora sí enfocándonos en el tema, después de esta breve introducción, hay una palabrita que repite mucho Cafarel a lo largo de sus documentos, de sus cartas, y nos dice que todos los equipistas se esfuerzan. Nosotros también nos esforzamos, porque cuesta ayudar, y este esfuerzo, Contiene unas exigencias y esas exigencias que nosotros damos se divide en cuatro, ¿no? Que es el dar, el recibir, el pedir y el rehusar. En diferentes contextos, en el contexto de ayuda mutua conyugal, en el camino a la santidad, en la oración, para profundizar la fe y en las diversas etapas de nuestra vida. ¿sí? Quedémonos un ratito en este cuadrito, que lo vamos a volver a repetir más adelante, ¿sí? No, y nos vamos dando cuenta que la ayuda mutua no solamente es, como dice su nombre, ¿no? Ayuda mutua pensamos que solo es dar, no, tiene unas exigencias la ayuda mutua y las vamos a ir reconociendo y queremos que cada uno vaya mirando hacia su equipo, hacia su matrimonio, en las diferentes etapas que vamos a ir viendo ahora. Ahora vamos con la exigencia del amor fraterno y vamos con la primera exigencia que es el dar.
El dar debe ser como muchas lo vemos en los equipos, es parte ya de nosotros. En la mayoría es muy difícil ver a alguien en los equipos que no sea así, que sea una actitud natural, ¿no? A veces pides uno y te traen tres, eh, das tu tiempo para escuchar, a veces ves que alguien tiene mucha carga y tratas de aligerarle la carga, ¿no? Pero esta actitud de dar, nosotros, ¿qué ofrecemos? Sabemos que ofrecemos nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra ayuda, también nuestros bienes, todo esto con un tema de generosidad en abundancia, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Porque esta exigencia del amor fraterno, solamente cuánto nos cuesta a nosotros, en nuestra propia ayuda mutua, darnos un tiempo como esposos y cómo llegamos a las reuniones mensuales de cada equipo, ¿no? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Es generosa? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Es alegre? ¿Es voluntaria? ¿O pensamos que estamos obligados, como que les hacemos un favor a los demás, que sin nosotros muere un equipo, ¿no? ¿Cómo se da esa actitud? Conforme a nuestro corazón. Y acordémonos que todo lo que se da eh, y también todo lo que se habla en el equipo es de entera discreción. No damos por presumir, ¿no? Yo puse tal cosa y gracias a mí, gracias a nosotros. No, se da sin presumir, guardando la intimidad. ¿Por qué? Porque esta primera exigencia del amor fraterno nos lleva hacia las demás. Y así viene también esta gran exigencia que es el recibir, que es mucho más difícil que el dar. Es un acto natural y el cual tiene que ser con total humildad. Saber reconocer que a veces necesitamos de los demás. Saber también reconocer nuestra vulnerabilidad, aceptar nuestras limitaciones. Que dependemos de los otros hermanos. Amigos, el equipo no solo es Pablo y Gaby, el equipo no solamente es José y María, ¿no? Necesitamos de los demás, necesitamos del apoyo de la oración de los demás. El equipo es un sostén también para nosotros. Entonces, queridos amigos, a veces, ¿por qué nos dice que es más difícil que dar, es más difícil el recibir que el dar? Porque a veces cuando recibimos algo nos sentimos vulnerables, ¿no? Como que me falta, como que algo, si no, no hay algo más, estoy incompleto. Y claro que estamos incompletos porque somos seres sociales, necesitamos de comunidad, necesitamos de Dios, necesitamos de mucha oración, necesitamos también de mucho compartir, de recibir las experiencias de los demás. También es ese recibir con amor, porque sabemos que lo que estamos pidiendo o las personas que nos están dando, tanto material o espiritual, nos están dando con todo nuestro corazón, así nos conozcan o no, ¿no? Es simplemente dar ese momento para ese matrimonio, esa pareja, esa persona que necesita algo. Y tenemos hermanos que recibir sin temor, ¿no? Sin miedo, sin vergüenza, sabiendo que el amor verdadero no humilla ni lastima, sabiendo que si alguien nos da, no es para después condicionarnos a algo, sabiendo que eso viene del corazón de la otra persona. Y siguiendo con las exigencias, es el pedir. Que eso a veces es mucho más difícil que dar o que recibir. El pedir es vencer nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, exponernos a nuestra vulnerabilidad. Y mostrar que necesitamos de los hermanos, ¿no? O sea, nosotros en el movimiento es tan rico que todo necesitas un equipo de servicio, para todo necesitas a los hermanos, para todo necesitas a alguien más. Y es más, este movimiento es de matrimonios. Puedes ir solo a tus reuniones. Ya tenemos algunas viudas. ¿Cómo el equipo sostiene a esas viudas, esos viudos? ¿No? El pedir, muchas veces hemos visitado equipos y hemos estado en algunos compartir, donde a veces al padre o a la persona de edad o al que tiene alguna enfermedad, se le hace un plato especial. Sin que lo pida, ya están los hermanos dando. O sea, es increíble cómo se va generando esto por amor. No es por una condición, no es por un tema de que hoy te doy y mañana me das, sino es por un acto más profundo de desprendimiento y de amor. Y acá hay algo, hermanos, y sí quisiéramos poner mucho énfasis en esta parte, en esta última exigencia, y Cafarel
como dicen muchas oraciones, ¿no? Realmente era un profeta de nuestro tiempo, porque metió el saber rehusar. El saber rehusar es esa capacidad para decir no, con amor y con sencillez, con límites. Saber los compromisos que uno no puede asumir. A veces el rehusar y el decir no, de repente dices, ay, no, es que me van a mirar mal, ay, no, que me van a juzgar. No, hay que también reconocer que nosotros, de repente en ese no es nuestro momento, de repente necesitamos ayuda, o sea, puede pasar muchas cosas para decir ese no. O en el equipo, de repente alguien le pide algo a Pablo y él se olvidó que yo tenía que hacer algo ese día. Y también es eso, decir ese no, ¿no? Entonces, hermanos, y queríamos poner un énfasis especial acá. Estamos viendo que han ingresado muchos matrimonios que son responsables de algún servicio en nuestro movimiento, en sus equipos. Eh, Saber rehusar no es igual a rechazar. El rechazo inclusive genera hasta resentimiento. El rechazo genera hasta repelencia con otra persona, ¿sí? Rehusar una petición no significa rechazar a la persona. A veces los que pedimos eh, que apoyo en algún servicio y algún hermano nos dice no, muchas veces hemos sentido, por falta de desconocimiento, de que tiene algo en nuestra contra, cuando no es así, ¿no? Y para eso está nuestro diálogo también con los hermanos, y no es rechazar. Uno muchas veces rechaza porque no es tu momento. Estás con hijos, de repente tienes algún familiar enfermo, de repente están mal. No es un rechazo muchas veces por falta de formación, porque nuestro movimiento da las formaciones. Alimenta a todos los matrimonios a que estén en salida, a que no sea una burbuja cada equipo. Entonces, tengamos presente que el saber rehusar, tanto a los que pedimos que nos apoyen en un servicio, como a los que nos preguntan, a los preguntados, decir no, no siempre está mal, no siempre está mal. Y hay una parte que revisábamos en los documentos del movimiento que nos dice, con la misma simplicidad que pides, con la misma simplicidad debería ser el saber rehusar cuando se trata de un servicio. No deberíamos sentirnos mal cuando pedimos, porque nadie, todos somos importantes, pero nadie es indispensable, hermanos. Pero también con esa misma simplicidad es el aceptar un no. Entonces, el saber rehusar como amor fraterno es saber reconocer, como decía Gaby, los límites que tenemos en determinado momento, ¿no? Y ahorita vamos a ver esos límites, vamos a ver en qué contextos nos vamos moviendo en esta ayuda mutua y en qué contexto se van moviendo estas exigencias, porque los contextos son muy diferentes a nivel del matrimonio, a nivel del equipo, en el camino, en los momentos que vamos atravesando, no solo por edad biológica, sino también por edad del matrimonio. Y es así como llegamos a lo que es el contexto. Lo primero que también nos dice el movimiento es la ayuda mutua conyugal. ¿Cómo vamos a ayudar al resto si nosotros dos no nos ayudamos? Desde el primer momento que nos casamos, desde el sí, desde ese momento ya tenemos que empezar a hacer esa ayuda mutua, porque es un camino de amor que crece día con día. No es de que ya automáticamente, no, es algo que nosotros debemos ayudar a hacer ese crecimiento permanente que tenemos que tener en nuestra vida. ¿Cómo, cómo un esposo le pide algo a la esposa o viceversa? ¿Cómo un esposo recibe de la esposa algo y viceversa? No es hacer menos al esposo o a la esposa, es ubicarnos en cualquiera de estas exigencias del amor. Un día el esposo pedirá algo a la esposa, un día el esposo sabrá rehusar a la esposa que no se siente un rechazo cuando hay un impedimento en la familia. Pero este contexto comienza acá con los esposos. Así que también seamos ese complemento, ¿no? Ese aprovechar sus debilidades, mis debilidades, y crecer y para así poder hacer un mejor camino. O sea, no es que, no, tú fallas en esto, no, es aprender a hacer ese complemento entre los dos. Por eso vamos ubicándonos en los contextos, vamos recordando cuando solo sabemos pedir y sabemos recibir o recibimos de mala gana, ¿no? Claro. O cómo damos, damos displicentemente o damos con amor.
y llega lo que es la ayuda mutua en el camino de la santidad. En este contexto, ¿cómo vamos a caminar en la santidad? Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios juntos, buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo ponemos a Dios en nuestras vidas? Es con eso, en esa oración permanente, en eso agarrar al esposo, a la esposa de la mano y decir, vamos a orar porque qué es lo que quiere Dios en nuestra vida. Si nosotros no lo incluimos a Dios en nuestra vida, ¿cómo podemos hacer este camino de santidad? Hay una parte que nos llamaba la atención, que era vivir el Evangelio, ¿no? Conocer su voluntad y ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Esa palabrita ajustar, ¿no? Nos cuestionaba un poco porque tienes que ajustar tus tiempos, tienes que ajustar las preferencias a tu matrimonio sobre los demás, ¿no? Tienes que ajustar inclusive el dejar de visitar a algunos amigos por darle preferencia a tu matrimonio. Muchas veces conversábamos y decía, ¿qué parte del amar el unos a los otros, como indicaba Cristo, se da acá en este camino a la santidad? Y es cierto, poner a Dios en cada momento, en cada decisión de nuestras vidas, pero ¿cómo le pedimos a la esposa eso? Hay una decisión importante en el matrimonio y acordémonos, ahorita que estamos la mayoría de matrimonios, oremos antes de ver esto, cómo se va formando nuestra vida conyugal en este camino que vamos avanzando. Es así como llegamos a la ayuda mutua a través de la oración, lo que estaba diciendo justo Pablo hace un ratito. ¿Cómo ponemos a Dios en medio de nosotros? Orando juntos, poniendo a Cristo en medio de nosotros, pidiendo a Cristo por mi esposa, pidiendo a Cristo por mi esposo, diciendo gracias por tener un esposo así. Pero recuperemos un poco, hermanos, y acordémonos de las exigencias. ¿Cuántas noches, cuántas mañanas, cuántas tardes? ¿Quién es el que le ha pedido a la esposa para orar juntos? ¿O al esposo? ¿Quién es el que ha recibido esa solicitud? ¿No? ¿Y cuántas veces de repente hemos sentido ese rechazo, que sí fue un rechazo? Y en este mundo que camina tan rápido, que las decisiones van muy rápido, que las noticias van rápido, eh, ¿cuánto tiempo le dedicamos a ese momento en vez de los momentos de distracción que son por separados? Acordémonos, hagamos memoria cada uno en nuestro corazón también. En este camino, las exigencias, dar el paso a la oración. No hay que sentir vergüenza. Hablábamos ahí, ¿no? Con amor. Amor, oramos hoy día en la noche. Yo le estoy pidiendo a ella, por favor, ¿no? Y algo que también cuando estábamos viendo el tema nos dimos cuenta que también el movimiento también nos dice que hay que tener el Magnífica diario, que sea parte de nuestra oración el Magnífica, porque eso también nos hace hacer, nos hace tener esa identidad y esa pertenencia a los entes. Poner nuestras mismas oraciones, tanto así como el Padre Nuestro, la de María, poner el Magnífica también ahí en nuestras oraciones. Ahora, la ayuda mutua a través de la oración. A través, para, El contexto de la ayuda mutua para profundizar la fe en el matrimonio, esta parte, hermanos, creo que es la parte más olvidada. ¿Cuántas veces se convoca a las formaciones? ¿Cuántas veces se les pide que asistan? ¿Cuántas veces, a veces nuestro conciliario está ahí y le pedimos un consejo más moral, pero cuando le pedimos un consejo más espiritual? Démonos cuenta nosotros cuando solicitamos algo y cuántas veces sí hemos rechazado algo y no es que lo hayamos sabido rehusar, sino que lo hemos rechazado. Cada uno tiene sus motivos, cada uno tiene sus preocupaciones, como les veníamos diciendo, y como recordaba Cafarel, ¿no? ¿Cómo pueden pretender que todo sea espectacularmente espiritual si no sabes qué cargas están llevando? ¿Cómo nos podemos ayudar? Pues si ya tu matrimonio está sanando, si ya tu matrimonio está creciendo, es hora de formarlo, ¿no? Formarlo en la fe. Entonces, siempre va a haber un esposo que jale un poquito más al otro, pero ahí está el dar, ¿no? Ahí está el dar, el recibir, el pedir ayuda, ¿no? No comprendo esta parte del tema, ¿quién me puede ayudar? Nuestro movimiento tiene mucha riqueza en cuanto a estructura también.
¿Por qué? Porque si no comprendemos algo, podemos ir más adelante a consultar a otro y a otro y a otro hasta que esté esclarecido, ¿no? Y vamos formándonos todos en cuanto a espiritualidad, en cuanto a nuestra mística, y vamos creciendo en este camino que hemos decidido, porque había una parte que decía que no estamos coaccionados a estar acá, ¿no? Si estamos por gracia, porque el movimiento es una gracia de Dios, y estamos por vocación también de servicio al matrimonio. ¿Y cuántos de nosotros también ahí había algo importante, que es una reflexión y meditación? ¿Cuántos de nosotros hacemos la lectio divina entre esposos? ¿Cuántos de nosotros ponemos ese ratito más, esos minutos más para nosotros, para que en este contexto podamos profundizar? ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, vamos a estudiar ahora, vamos a leer la Biblia este ratito? Y como decía Pablo, a veces nosotros no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en este apoyo espiritual que tenemos de estos sacerdotes, de los conciliarios. ¿Cuántas de nosotros hemos llamado a un conciliario y decirle, padre, es que no entiendo esto, ¿cómo hacemos esto? Esta lectura no puedo. ¿Cuántos hemos utilizado de esa gracia que tenemos tan grande de tener un conciliario en nuestro equipo? Y por eso en las exigencias del amor, en el pedir, eh, somos vulnerables, ¿no? Mm. Nos mostramos vulnerables ante muchas veces nuestra falta de formación. Y algo muy importante acá, que ya se da en la vida del equipo, en el contexto de la ayuda mutua, en las diferentes etapas del matrimonio. Acá hay muchos matrimonios que ya están años en los CENS, y cómo se ha ido dando la ayuda mutua, ¿no? Al comienzo, cuando los matrimonios son jóvenes, son más impetuosos, eh, es más fácil, fluyen mejor inclusive las reuniones. Pero cuando se va multiplicando la familia, ya inclusive cambia, ¿no? No cambia a nivel de estructura nuestras reuniones, nuestras necesidades, pero ya nos tenemos que ir adaptando a ciertas situaciones que se van dando. Y después en el otoño de la vida, cuando ya los hijos de repente van creciendo, ya hay como nos decía un padre, ¿no? Nos volvemos a conocer un poquito más, pero ya hay un poquito más de tiempo, ya puedes ayudar más, ya casi no sabes rehusar, ¿no? Eh, en cambio, en la vida familiar, muchas veces por ocupaciones y preocupaciones en la misma familia, se rehusan muchas cosas, ¿no? No es que se rechace, porque al que conoce y llama al movimiento siempre vas a tener esa apertura al servicio, pero hay momentos de rehusar. Y cada una de estas etapas es igual de importante. Hablando un poco del tema, decíamos, sí, claro, que el matrimonio es joven, pero los matrimonios que ya entran en una vida adulta, y le decía, pero es igual, porque igual estamos creciendo, estamos formándonos, y esa ayuda mutua siempre se tiene que dar en cualquiera de las etapas en las que esté. Qué gracia de los matrimonios que empiezan jóvenes, ¿no? Que recién se casaron y tienen toda una vida en los CENS, pero también esos matrimonios que quieren seguir caminando, quieren ayudar a su matrimonio. Entonces, en cualquier de las etapas, qué lindo es ingresar a un movimiento de esta apertura y de esta ayuda que nos da el movimiento, ¿no? Y nos vamos acompañando en cada etapa de nuestra vida. Eh, Como volvemos a repetir, ya hay viudos, ya hay viudas en algunos equipos que le dan soporte a, esto- a estas personas, a estos hermanos, pero es parte de la vida, ¿no? O sea, no podemos pretender vivir humanamente 200, 300 años, sabemos que espiritualmente sí, pero cómo vamos creciendo y nos damos cuenta cuando miramos un poquito hacia atrás, cuánto hemos crecido como matrimonio y qué sería de nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, hermanos, nuevamente les ponemos el cuadrito de hace un momento, donde solamente es recordar que es practicar el nuevo mandamiento de Jesús: amémonos los unos a los otros, partamos por nuestro esposo, nuestra esposa, pero esta práctica tiene esas exigencias y se dan en los diferentes contextos. No vivimos en una burbuja, no nos centramos solo en cuatro paredes donde todo es más fácil, sino que somos matrimonios en salida, somos una iglesia en salida. Esperando, hermanos, que hayamos podido hacerles recordar un poco más, ampliarles un poco más el tema de la ayuda mutua y, y tratar de unificar conceptos, recordando que la ayuda mutua no es otra cosa que practicar ese nuevo mandamiento del amor y que sí se puede,
sí se puede y que no nos tenemos que sentir mal cuando a veces no se puede. Gracias. Muchísimas gracias a Pablo y a Gaby por la ponencia de estos momentos. Queremos invitar a todo el auditorio. De repente hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para que la puedan hacer en este momento. Pueden encender sus micros o de repente también utilizar el chat de Zoom que ya está habilitado. Entonces, con toda confianza, podemos aportar en esta charla de esta noche. Un Adelante, gusto, Andrés, adelante. un Hola gusto amigo, mucho gusto verlos. en conocerte. Ajá, primera vez que te veo, hermanito. Bueno, muchos cariños, ¿no? Desde acá de Lima, ¿no? Con Lichi, ¿no? Siempre recordándolos con mucho cariño al equipo 3 de Arequipa. Y bueno, y sobre la charla, gracias también por los alcances de la ayuda mutua. Felicitarlos obviamente por el servicio. Y bueno, solo creo que tendría como consulta para que todos podamos seguir creciendo eh, cómo manejar la ayuda mutua precisamente en el equipo, ¿no? En los equipos, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, se es SMR y a veces hay pues necesidades, ¿no? De los diferentes hermanos, ¿no? ¿Cómo poder acompañarlos de la mejor forma? Un saludo, hermanos, nuevamente. Gracias. Bueno, acordémonos que en el equipo el MR tiene un tema de animación y de responsabilidad, pero todos tenemos un sentido de corresponsabilidad dentro del equipo. Es cierto que entre muchos hermanos se va a generar más confianza. Lo que no se deben generar son pequeños grupos, pero sí más confianza, ¿no? Y eso se va dando en cómo compartimos en la puesta en común. Porque muchas veces en la puesta en común nos cohibimos porque no sentimos ese desprendimiento. Y al sentir, simplemente es una llamada. Hermano, ¿qué está pasando directamente? Hay muchos equipos, hemos tenido la alegría de que ante las necesidades han sabido responder y muchas veces ni siquiera lo quieren difundir, ¿no? Como decía ahí en la discreción. Nos hemos enterado mucho después. Y eso es muy saludable, el crecimiento del equipo, cuando se va dando este tema de la confianza y cómo se van animando entre ellos y preocupando entre ellos, ¿no? No solo a nivel monetario, porque es cierto, ha habido muchas ayudas monetarias en los equipos, sino a nivel de apoyo moral y espiritual, ¿no? Y, y algo que queríamos resaltar de esta pequeña charla es exigencia, ¿no? En la exigencia estamos diciendo que hay que dar, hay que recibir, que hay que pedir y hay que saber rebosar, o sea, son cuatro exigencias. Entonces, como MRE, como miembro del equipo, si tú no sabes tampoco pedir, o sea, tampoco no podemos ayudarte. Entonces, por eso es tan importante saber pedir, saber dar, saber recibir. O sea, la ayuda mutua es un todo. Son cuatro exigencias, no solamente es una que simplemente es recibir o simplemente dar. En el anterior manual de pilotaje, eh, bueno, y en este también, había un tema que decía que la amistad lleva a la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir generando esos vínculos. En la vida de equipo se va dando, se va conociendo. A veces hemos reducido nuestro movimiento a una reunión mensual donde encontrarnos con los amigos y no sabemos nada de nadie hasta el mes siguiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para generarlo? La pregunta es para cada uno, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo sabemos cómo está el otro? Aquellos que no tienen redes sociales, no nos enteramos si están bien, si están mal, si se pelearon, si no se pelearon, si se enfermaron o no. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntémonos también cada uno de nosotros, que solamente a veces compartimos el Evangelio, hacemos algo más, nos turnamos a veces. Hay equipos que tienen ideas espectaculares que lo bonito siempre está en compartir eso, que se van rotando, ¿no? Este mes, esta pareja con otra pareja, van teniendo otros equipos que tienen hasta dos reuniones extras al mes, o sea, y ahí es donde se van conociendo sus necesidades, ¿no? En ese compartir. Porque en la reunión mensual, si solo lo dejamos a esa reunión mensual, muchas veces no va a haber esa apertura completa en los matrimonios. Muchas gracias, hermanos. Más que todo es una reflexión, gracias, Andrés,
pero no solo le podemos cargar esa misión a los MRE en las diferentes instancias del movimiento, sino también el sentido de corresponsabilidad de todos los hermanos. Hay equipos que ningún hermano entra conociéndose de antes, ¿no? ¿Cómo desarrollamos vida de equipo? ¿Cómo generamos los lazos si solo hay una reunión al mes? Por eso en la vida de equipo es un tema que nos pone y es un tema más también para desarrollar, donde te indica, ¿no? La importancia de las reuniones sociales en el mes, cómo se van dando. No es limitarnos a la vida, a la reunión mensual. Si hubiese alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún aporte, aprovechemos estos instantes aquí de la charla. Buenas noches, buenas Adelante, Kenny. noches. Gaby, Adelante, Pablo, Kenny. ¿cómo está? Hola, Eh, Kenny. ¿Cómo están, amigos? Muchísimas gracias por, por su charla, por ayudarnos también a recordar y por mover nuestras neuronas para ver cómo nos ayudamos todos para poner en práctica la ayuda mutua. Em, la pregunta que quería hacerles va justo casi en torno a lo que estaba comentando, lo que estabas comentando anteriormente sobre la pregunta, va por esa línea, ¿no? ¿Qué podemos hacer para fortalecer o revitalizar la ayuda mutua en los equipos cuando la rutina o la tradición siempre se ha hecho así, que solemos decir, en algunos casos termina siendo una piedra para la ayuda mutua? Justo como estábamos diciendo, ¿no? Era eso, era motivarnos, era generar esa comunidad, es el hecho de que, ¿cómo vas a contar algo que alguien que no tienes confianza? Es algo muy difícil, ¿no? Por eso es de que decía Pablo, ¿no? No solamente tenemos una reunión mensual, o sea, tenemos que tener esa comunicación con todos. Ahora, lo que nos indicabas, Kenny, me acuerdo que en el EAPRE se tocó también ese tema, porque la tradición no es mala, ¿no? No es mala la Ujú, tradición, pero eh, había algo que íbamos consensuando, que era la vida del equipo. ¿Cómo nos ujú, conocemos? Es casi imposible conocer a una persona en 2 horas y más para el tiempo o 3 horas con el tiempo que tenemos. ¿Qué esfuerzo? claro, Tafarel por todo lado nos habla de los esfuerzos que hacemos, ¿no? Yo como contador me gusta hablar mucho del costo de oportunidad. ¿Qué vale más, conocer a un hermano que está acá o de repente estar echado en mi cama 2 horas mirando el celular? ¿No? O sea, a nosotros los jóvenes, los adultos tienen más preocupaciones, los que tienen hijos tienen muchas más preocupaciones. Pero ahí entra algo que nos hicieron acordar y ahora que estoy recordando, Kenny, que nos hablabas que el movimiento estaba lleno de creatividad y de detalles. ¿Dónde entran la creatividad y los detalles hoy por hoy, ¿no? Algunos hacen algunas dinámicas y tratan de enfrascar un poquito más el tema, otros con una pregunta, otros los hacen juntar de a dos, tratan de generar una reunión mensual con los que puedan, a veces todos no pueden, pero es la única forma, porque nosotros como seres humanos, la única forma que tenemos de saber del otro es comunicándonos. Y si no sabemos qué le pasa al otro, porque el matrimonio responsable de equipo a veces creemos que también es un pastor, ¿no? Que tiene que estar visitando cada semana a cada equipista cuando no es así, pero sí cumple un rol de animación, pero yo siempre me gusta poner el sentido de corresponsabilidad, ¿no? No es que él es el dueño del equipo y se acabó, sino que este sentido de corresponsabilidad tiene que llevar una creatividad. ¿Qué hacemos? Bueno, pues no podrán claro, asistir tarea de todos. todos. Claro, el Estaría. tema es que es tarea de todos. Es como que le dejemos al matrimonio del sector, el de la región, la superregión. Tú me puedes todo. Sí, tiene responsabilidad sobre todos, pero no todo el servicio es de él por todos, ¿no? O sea, todos ponemos nuestro granito de arena en este movimiento, pero yo te comento, Kenny, que a nosotros hay equipos que nos han sorprendido sobremanera, donde la ayuda mutua lo han llevado a un extremo que va más allá, ¿no? O sea, inclusive a equipistas que ya no pertenecen al movimiento, inclusive hasta ese punto. Entonces, es ir despertando de a pocos, es ir despertando de a pocos, porque tampoco en la famosa gradualidad no podemos presionar a que todos avancen a 100 kilómetros por hora, pero sí lo que podemos hacer es motivarlos para que vayan kilómetro a kilómetro, ¿no? Entonces, sí, amiga, yo estoy en esa línea de meternos en la creatividad, en los detalles, porque
no podemos romper la tradición y decir, ya nos hemos puesto en común, ¿no? La puesta en común, hagámosla en una reunión social y hagamos la parte. Pero sí soy un convencido de que si se da la vida de equipo, de repente los equipos que no pueden todos los meses, pero cada cierto tiempo, se va conociendo más a los matrimonios. Porque, como decíamos, estamos cargados del trabajo, las preocupaciones, los servicios, que muchos hermanos tienen servicios no solo en nuestro movimiento, sino en otros movimientos. Y en qué momento nos conocemos, ¿no? Uno no va a su equipo a cumplir, Sí, uno va a totalmente. su equipo y tenemos que hacer vida nuestro carisma y no solamente un cumplimiento. Ha levantado la mano, Gracias. Entonces, perdón, muchas ha gracias. levantado la mano Ani Martínez. Adelante, Ani. Buenas noches con todos. Yo tengo una consulta. ¿Cómo podemos vivir la ayuda mutua de manera que nos ayude a crecer como matrimonios sin que nuestros esposos o esposas se sientan juzgados, expuestos o avergonzados por lo que compartimos? Gracias, Ani. A lo largo de la vida de equipo, como dice, nos vamos formando en el amor. Hay muchos matrimonios que, inclusive desde la reunión uno o dos, comparten cosas que a veces no se comparten en el equipo durante años. Entonces, es parte del crecimiento que va teniendo, de la gradualidad que va viendo el equipo, de la mística que se va formando dentro del equipo. Porque a veces queremos, oye, di más cosas, ¿no? Pero ¿dónde está el amor? Como decíamos, en ese recibir también lo que dice el otro hermano, está el amor. No solo es recibir cosas materiales, por si acaso, es también recibir aquellas quejas, aquellas dudas, aquellas tristezas. No es para decir, ah, es que este matrimonio siempre se pelea, así son, ¿no? Así son. No, es que este le hizo algo al esposo, o la esposa le hizo algo a él, así son. Es que es por eso que hacen esto. Entonces, cuando hay amor, no hay juzgamiento, ni hay resentimiento en una parte de la diapositiva. Entonces, es un tema más formativo y de vivir y de ir formándonos en el amor, donde saber que lo que se habla en el equipo se queda en el equipo. Pero cuando hay esos casos, hay que tratar de enfocar, porque para eso tenemos un retiro anual, donde no solamente tenemos el tema de estudio de ese año, el tema del retiro, sino que también podemos tocar esos temas de enfoque para ver en qué momento se da esa discreción, en qué momento, y porque también guardar en el corazón también es amar a la otra persona. O sea, guardar esos problemas es amar a la persona. Nuestro movimiento no es de chismes, ¿no? Nuestro movimiento no es de que uno le dice al otro. Nuestro movimiento es, como dice ahí, de ayuda mutua, ¿no? Si no vas a ayudar, hermano, ¿para qué lo hablas? Si vas a ayudar, adelante, ¿no? Pero es un tema que se va formando porque, como volvemos a repetir, y como ya Cafarel, no hay nada nuevo que hablar acá, porque ya Cafarel lo dijo, ¿no? ¿Cómo queremos pretender que todos vivan una espiritualidad si no sabes con qué mochila viene? Y todavía nos metemos a un equipo de espiritualidad conyugal donde nuestra dinámica es compartir de los dos. Entonces, es un tema, amiga, de ir creciendo, es un tema de ir creciendo, de ir comprendiendo, de ir aceptando, porque ni tú ni yo nos hemos casado con nuestro espejo y tampoco podemos pretender, como decía Cafarel, que todos sean iguales como nosotros, que muchas veces nos creemos perfectos. No, no podemos pretender eso. Hay mucha gradualidad, hay muchos hermanos que si quieren son muy impetuosos, hay muchos que ingresan al movimiento, pero acordémonos que hay una palabra que dice que no somos una guardería de adultos, pero ingresamos al movimiento como. Hay muchos hermanos que están a punto de separarse y entran al movimiento, ¿no? Entonces, sí, y a la segunda reunión, tercera reunión, a veces termina en una explosión, como hay otros hermanos que se va meditando, se les va apoyando, pero volvemos y repetimos, ¿no? Para llegar a ese punto de compartir, tiene que haber mucho amor, tiene que haber mucha disposición, y como decíamos, las exigencias del amor. Si tú hablas de ese chisme a otro o de lo que te confió tu hermano y no fue para ayudar, ¿para qué fue? Preguntémonos nosotros, los que alguna vez hemos compartido, ¿para qué fue? Y no hay que olvidarnos que
como hemos puesto en el contexto de la ayuda mutua, hemos empezado por la ayuda mutua conyugal, o sea, la ayuda mutua de el esposo con la esposa. ¿Dónde empezamos con ayuda mutua? ¿Dónde empezamos con ese saber escuchar, rehusar, exigir, pedir? Es en el ámbito conyugal, es con tu esposo y tu esposa, o sea, también es importante eso. ¿Cómo al equipo voy a ir y voy a pedir ayuda mutua? Y de repente en nosotros, como Pablo y Gaby, no tenemos ayuda mutua entre los dos. Claro, es un crecimiento y todo esto es gradual, o sea, tampoco se va a dar de la noche al día. Hay muchas cosas, hermanos, que todo no está escrito, ¿no? Nuestras bases están ahí fundamentadas, están totalmente estructuradas. Claro que nosotros como humanos, si alguna vez se animan a leer las 213 hojas que hay en los documentos que nos mueven nuestro movimiento, nosotros lo hemos suavizado el movimiento. Tafarel nos hablaba que nosotros debemos satisfacer las exigencias del amor y le fuimos cambiando el nombre a tratar, ¿no? Tafarel nos decía que había obligaciones de esfuerzo, y después nosotros le pusimos, no, más bonito suena puntos, ¿no? Pero claro, eh, ¿cómo no te vas a, cómo no vas a amar a tu prójimo, ¿no? ¿Hasta dónde va el amor? ¿Hasta dónde va el amor? Entonces, amiga, es mucho conversar, hay que apoyarse también en el conciliario, en los amigos. Al final, nosotros no podemos pretender ser los salvadores. Hay un tema muy bonito de los roles, ¿no? Que no somos los salvadores, no somos las víctimas, ni somos los victimarios. Tenemos que tener cuidado en esos roles dentro del matrimonio, dentro del mismo equipo también. Queremos agradecerles a todos los que se han podido conectar en esta noche del sector de Puerto Maldonado, de Quillabamba, de Lima, Arequipa y todos los conectados de otros países. Recordarles que este tipo de charlas y este tipo de formaciones es una vez al mes y preferentemente el primer miércoles de cada mes. O sea, nos estamos encontrando el 1 de julio, de repente con un tema igual y que va a ser muy útil para todos ustedes, para sus equipos y para su sector. Indicarles también de que esta charla de repente para que si alguien desea volver a verla o compartirla, queda grabada en nuestro canal de YouTube de los equipos de Nuestra Señora. Vamos a finalizar por esta noche dándole gracias también a Nuestra Señora por este tipo de momentos que nos brinda para todos. Recemos juntos. Proclama mi alma la grandeza del El Señor. Señor Se alegra se mi alegra en espíritu en mi Dios mi espíritu, Salvador, Dios mi Salvador, porque ha mirado ha la mirado la humillación de su humillación de su esclava. esclavo. Desde ahora me Y ahora me felicitarán todas felicitarán las todas las generaciones, generaciones, porque el porque el poderoso ha hecho poderoso ha obras hecho obras grandes. grandes por mí. Su Su nombre es nombre es santo, santo su y su misericordia llega a misericordia sus llega a sus fieles fieles de de generación generación en en generación. generación. Él hace proezas con su Proeza con su brazo, brazo, fuerza a los fuerza a los soberbios de corazón, arriba del arriba del trono a los trono a los poderosos poderosos y y enaltece enaltece a a los los humildes. humildes. A los Los hambrientos los hambrientos los colma de colma de bienes bienes y y a a los los ricos ricos los los despide despide vacíos. vacíos. Aullidos Días del cielo, del cielo, acordándose de su misericordia, porque ha prometido a como nuestros había padres, prometido a al nuestros padre Abraham y padres, su descendencia con por la siempre. Gloria al descendencia, Padre, al Hijo al y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como era en el como era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, los siglos de los por siglos. los Amén. siglos. Amén. Por último, prendan sus cámaras. Vamos a tomar algunas fotos para nuestras redes sociales. Prendan su camarita, por favor. Listo. La primera pantalla. eh, Primera pantalla, listo, muchas gracias. Prendan su cámara, prendan su cámara, eso. La segunda pantalla, por favor, prendan su cámara.